Buenos días, hermanos. Ok, muy bien. Hace ya varios meses que no venía a visitarles y me alegra mucho volver y encontrarles aquí con el mismo ánimo, con el mismo fervor y sobre todo ver que Dios les bendice. Los tiempos pasan, los días se ponen cada día más difíciles, pero la iglesia sigue adelante y nuestro ánimo sigue firme en el Señor. Doy gracias a los hermanos que tuvieron a bien invitarme para estar con ustedes en esta hora. Estoy viajando hacia Costa Rica mañana en la mañana y pues estoy aprovechando para estar con ustedes ahora aquí este sábado. El año escolar está terminando. En Andrews esta semana fueron las últimas clases. La próxima semana es exámenes. Así que yo me voy, el día de los exámenes me voy. El próximo fin de semana estaremos teniendo la graduación allá también. Y supongo que algunos de ustedes tendrán familiares que estarán planeando graduarse allá en Andrews. Pues le felicitamos por la victoria en la familia. Esta mañana voy a predicarles lo mismo que les prediqué hace un año. ¿Qué les parece? Y es que no podemos cansarnos de repetir lo mismo para que no se nos olvide. Porque resulta ser que las cosas importantes, no sé por qué, pero son las que más fácilmente olvidamos. Hay un texto en la palabra que es del Señor que es muy interesante en su significado. Jesús le dice, ustedes lo estudiaron junto conmigo hace unos días atrás en la lección de escuela sabática. Jesús le dice a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere, ¿recuerdan qué dice? Mayor o superior que la de los que, de los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú sabes por qué estamos reunidos en este lugar. Es tu misericordia la que nos ha traído aquí. Y queremos, Señor, que estos momentos no sean desperdiciados, sino que tu presencia esté con nosotros y que nuestra mente pueda ser influida por tu Espíritu, para que podamos, Señor, escuchar tu voz, experimentar tu presencia y salir fortalecidos por tu palabra como tú lo has prometido. Ayúdanos, Señor, a poner a un lado todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, nuestras expectativas, y por un momento ayúdanos a concentrarnos en tu palabra y háblanos, Señor, para que podamos escuchar y recibir con gozo en nuestro corazón tus promesas y tu poder. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El texto que teníamos para la lectura de esta mañana es un texto que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos es la carta de Pablo a los romanos. Y ese texto es uno de los textos que ha hecho un gran impacto en la vida del cristianismo, especialmente a partir de los tiempos de Lutero. El movimiento de la reforma de Lutero y el gran movimiento protestante que tiene mucha fuerza y mucha vigencia hasta hoy aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, está de una u otra manera fundamentado en este pasaje bíblico. El texto de Romanos 1:16, que yo quisiera invitarles a que lo leamos juntos en nuestra Biblia, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Vuelvo a repetir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta declaración que aparece aquí es una explicación que Pablo está dando respecto a un propósito que él tiene de ir a Roma y después de Roma ir a otras partes a predicar. Y él está buscando el apoyo y la simpatía de la iglesia en Roma para que le ayude a financiar ese proyecto misionero que él tiene. Y él les presenta a ellos qué es lo que él predica. Y ya vamos a ver que Pablo es un predicador que tiene un problema muy grande. Si ustedes ven, tienen tiempo de repasar el texto bíblico, por ejemplo, en Gálatas, la carta a los Corintios, se van a dar cuenta que Pablo era un predicador no muy querido. Era un predicador que predicaba cosas que a la gente de su tiempo no les parecía. De hecho, Pablo fue un predicador que lo llevaron un par de veces a la Asociación General para averiguar un poquito qué era lo que estaba predicando, porque como que andaba mal, usando el lenguaje de ahora. Pablo tuvo que ir a Jerusalén a explicarle allá a los hermanos en Jerusalén lo que él predicaba. Pero ese Pablo, en ese contexto, en esa situación que describo rápidamente de lo que era la experiencia de Pablo el predicador, él dice, voy a leer nuevamente, no me avergüenzo de qué, del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema de Pablo? El problema de Pablo es que Pablo tiene una definición de evangelio que no es la definición que otros tienen de evangelio. Lo que Pablo predicaba, dice él, es el evangelio. Pero otros llegaban y predicaban por allí y decían, no, ese no es el evangelio es este otro. Y en las cartas de Pablo a los Gálatas y a los Corintios, él les dice, si algunos otros llegan predicando un evangelio diferente al que yo les he predicado, esos son anatemas. Noten que era un pleito de predicadores. No era un problema de Pablo con los paganos, era un problema de Pablo con los cristianos, un problema de predicadores. Para quienes son adventistas aquí y conocen bastante bien de la iglesia, saben que aún hoy todavía tenemos el problema de predicadores. Y hay unos que predican el evangelio eterno, y son los buenos. Pero los otros predican son las profecías, porque eso es lo que hay que predicar. Y unos predican el movimiento conservador y los otros son los liberales. Cada grupo predicando su, ¿qué? Evangelio. Eso no es nuevo, eso es desde el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de ¿quién? De Pablo. Así que cuando Pablo iba a hacer campañas evangelísticas y necesitaba apoyo financiero, tenía que conseguir el apoyo de la iglesia, de las iglesias. Y en este caso en particular, Pablo quiere el apoyo y los recursos financieros para desarrollar una campaña evangelística financiada por la iglesia de Roma. Y entonces él escribe la carta a los romanos para, en primer lugar, explicarles qué es lo que él predica y en segundo lugar, para conseguir el apoyo de ellos para continuar predicando. Y el argumento de él es bastante interesante. Lo fundamental del evangelio, dice él, es que el evangelio es poder de Dios. Y esta mañana, que ya casi se hace la tarde, nos hacemos la pregunta, ¿qué es el evangelio? Cuando los hermanos de la obra misionera nos invitan a salir a predicar, ¿qué es lo que vamos a predicar?
Esta mañana escuché a alguien en algún momento, no recuerdo, decir algo así de no ir a predicar porque no conozco, no sé la doctrina. Entonces, en ese sentido, esa persona lo que piensa es que el Evangelio es la doctrina. Y claro, hay algunos que hemos leído a Pedro que dice que debemos de estar preparados para dar ¿qué? Testimonio de nuestra ¿qué? De nuestra fe. Que si nos piden cuentas podamos dar testimonio. Y esa idea de dar testimonio de lo que nosotros creemos nos ha llevado a pensar que se trata de conocimiento. Y para algunos, resumiendo, el Evangelio es conocimiento. Conocimiento en el sentido de tener comprensión clara, lógica y organizada de las ideas y de las enseñanzas de Jesús. Entonces, el Evangelio para algunos es conocer todo lo que Jesús enseñó y saber cómo esto se relaciona con nuestra vida y con nuestra forma de relacionarnos con los demás. Ese es el Evangelio. Así que tenemos que ir a evangelizar, tenemos que llevar este contenido de información y dárselo a la gente. Y cuando la gente lo recibe, si ellos creen o aceptan ese conocimiento y lo aceptan como suyo y se levantan acá en la iglesia y levantan su mano y dicen, yo creo esto y esto, y entiendo esto y esto, entonces ya usted está listo. Ahora se puede bautizar y ahora usted está salvo. Ese es el plan. Para algunos ese es el Evangelio. Llevarle el conocimiento de la verdad como una serie de doctrinas y enseñanzas, para que la gente lo acepte y diga, sí, yo creo eso que usted me está diciendo, eso yo lo creo. Y luego entonces, después de eso, entonces hacerse miembro de la iglesia y ahora sí ya estás en el camino de la salvación. Pero resulta ser que cuando vamos acá al texto de Romanos 1:16, para Pablo el Evangelio no es conocimiento. En Corintios, en su carta a los Corintios, él le habla a los de Corintios y le dice que la gente busca sabiduría, que es otra forma de decir ¿qué? Conocimiento. Pero no es conocimiento. En los programas de niños, en la escuela sabática, y en los programas de jóvenes, cuando yo era niño, mis buenos maestros y mis padres se empeñaron en que yo entendiera, memorizara y me aprendiera la Biblia. Y algunos de ustedes también pasaron por esa experiencia. Y éramos mejores cristianos si podíamos levantarnos el 13º sábado y pasar al frente y decir los 13 versículos del trimestre de memoria. Y encima de eso, si podía en la sociedad de jóvenes pasar al frente y sin tener nada en la mano, comenzar a decir en qué parte de la Biblia decía, y alguien estaba leyendo la Biblia y usted decía, está en Romano, está aquí, allá, acá, ese estaba bien, este muchacho está listo para ir al cielo. Conocimiento. Así que yo llegué a tener un compañero que él se sabía de memoria los 5 evangelios y podía repetir el libro de Apocalipsis de memoria. Estaba listo para ser pastor. Mucho conocimiento. Tomar un texto de la Biblia y poder explicarlo y de explicar cuándo fue y cómo fue y qué significa, todas esas cosas son maravillosas. Pero Pablo no dice aquí que el Evangelio es eso. Desafortunadamente, nosotros en nuestra iglesia hemos creído que eso es el Evangelio. Voy a usar otra terminología muy parecida. ¿Qué es? ¿Están listos para darme la respuesta?
Es la semana de exámenes, así que estoy haciendo exámenes. ¿Qué es la fe de Jesús? Piensen esto. Ya que estamos hablando de conocimiento, pues hagamos pruebas de conocimiento. ¿Qué es la fe de Jesús? Ok, ¿qué le parece? Es un título de un libro. Y hay millones de personas que se han bautizado en la iglesia adventista durante los últimos 40 años que creen que la fe de Jesús es una serie de doctrinas que están en un libro que escribió el pastor Carlos Eichleman una vez cuando estaba en México, hace muchos años. Y así que cuando ellos leen en Apocalipsis que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es que guardan los 10 mandamientos y saben todo lo que dice el folleto del manual de la fe de Jesús. Y eso es exactamente lo que les quiero tratar de decir cuando digo que para algunos el Evangelio es conocimiento. Es decir, si usted puede decir cuál es la primera lección de la fe de Jesús, ¿de qué trata? A ver. Ok, de Dios. Y entonces, ¿quién es Dios y cuántos dioses hay? Y usted estas preguntas, ¿y qué texto es el que? Y usted explica todo eso. Y ahí va a la lección 7, a la 8, a la 10, a la 12, a la 14, a la 16, a la 18, y sabe todas esas cosas. Y las puede explicar, entonces ya usted conoce el Evangelio. Y si encima de eso lo acepta y firma, creo y voy, cada una de esas lecciones está listo para bautizarse, ya está, eso es. Y ya terminamos, bautizamos y vamos con el otro y con el otro, con el otro. Tenemos que hacer que todo el mundo, en todas las regiones de este mundo, todos firmen eso. Y así Cristo va a venir. Ese es predicar el Evangelio. Pero Pablo dice que el Evangelio es otra cosa. El Evangelio no es conocimiento. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder. ¿Qué es el Evangelio? Poder. El Evangelio, hermanos, es la buena noticia de que Dios, mediante su poder, libera y cambia las vidas, ahora y en el futuro. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios, por su poder, libera y cambia vidas. ¿Ustedes creen eso? Eso es lo que hay que creer. No es que creer que el sábado es el día de guardar y creer que Jesús sí resucitó. No. El punto es creer que Dios tiene un poder que libera y cambia vidas. Ahora, usted lo puede creer, pero ¿cómo hace para que otros lo crean? ¿Cómo puede hacer esto? No puedo evitar referirme a la lección de escuela sabática, hermana Silvia. La lección de esta semana es el fundamento de la declaración de Pablo. Ahora, cuando Pablo habla de estas cosas, Pablo habla acerca de estas cosas varios años después de que Jesús ha ascendido al cielo, ¿no? Pero cuando usted lee, por ejemplo, ahí en Mateo, la lección de esta semana, usted lee eventos interesantes. Hay
cosas como esta. Dos endemoniados que Jesús se encuentra y ellos comienzan a hablar, pero resulta que no son ellos los que hablan, sino los demonios, y Jesús los echa. Y al final, en ese relato, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la vida de dos personas han sido ¿qué? Cambiadas, liberadas y transformadas. Luego encontramos otro relato, ustedes lo pueden repasar ahora mejor que yo, porque repasaron la lección de escuela sabática. Jesús llega a la casa de Pedro, según Marcos, Jesús acaba de salir de la iglesia y llega a la casa de Pedro. Yo no sé, la suegra de Pedro está enferma, no había ido a la iglesia, está enferma y dice que le toca la mano y la señora, ¿qué sucede con su fiebre? Se sana y las cosas cambian y la señora sale y comienza, como hacen las señoras de la casa, enseguida a ver cómo los atendemos y que la comida y que estén bien y a servirles. El poder de Dios cambiando las cosas, cambiando las vidas, transformándolas. Jesús se encuentra con un leproso. La historia del leproso no se puede uno imaginar con precisión qué puede ser, pero si es un leproso es un ser humano, y si es un ser humano debe haber tenido papá, debe haber tenido mamá, tendrá hermanos, tendrá esposa, es toda una historia y toda una tragedia de la vida de un leproso. En una necesidad tremenda se acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: si quiero, lo toca, y el evangelio se manifiesta allí. El poder de Dios para cambiar y para transformar, ¿qué cosa? Vidas. Y es una vida transformada. El leproso se va. Y hay que ver el resto de esa historia, pero definitivamente no es la misma vida, ¿ok? Una vida transformada, cambiada. El poder de Dios para liberar y para cambiar. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. El evangelio no son doctrinas. El evangelio es el poder de Dios para liberar. Así que el poder de Dios ha hecho grandes cosas por los seres humanos. Hay otros casos. Usted tiene la historia de Zaqueo. Zaqueo se encuentra con Jesús y ya no se trata aquí de un enfermo que ahora está sano y su vida ha cambiado en ese sentido. Ya estoy buscando otros relatos bíblicos que hablan del evangelio como un poder para cambiar. No cambiando el estado físico de una persona, sino su condición espiritual. Así que aquel que estaba en el sicómoro se baja, corre, recibe a Jesús en su casa, y después de unas cuantas horas de conocer a Jesús, él se levanta y dice: yo voy a cambiar mi forma de ser. Y resulta ser que si le he robado a alguien, le voy a devolver. Y voy a darle a los pobres. Es decir, ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Su forma de ver el mundo, su forma de proyectar su vida, sus aspiraciones, sus valores, ha cambiado. No ha cambiado su condición física material porque él no tenía necesidades materiales. Ni siquiera dice que estuviera enfermo. Tal vez lo que él hubiera querido ser un poquito más alto. Jesús no le dio eso, que por lo menos aquí que se sepa que haya crecido un poquito más después de esto, no. Pero sí hubo un cambio, una transformación profunda de la forma de ser, de la forma de pensar, de la forma de vivir, de las expectativas de la vida. Cambian cuando el poder de Dios obra. Y ese es el evangelio. Ustedes tienen la vida, por ejemplo, de Mateo. Mateo está trabajando, recogiendo dinero, y ese es su negocio. Jesús pasa frente al puesto de trabajo de Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo deja todo y sigue a Jesús. Es un poder que cambia las cosas, transforma. Y Mateo hace cosas que para algunos es una locura. ¿Cómo vas a dejar el trabajo ya así de repente? Aunque sea, haz las cuentas y encárgale a alguien, ¿qué se va a quedar de eso? No.
y se encuentra con otros allá que están en la barca pescando y le dice, vénganse conmigo, y dejando todo al papá y a todos los demás, se van. Ahí no hay doctrina, ahí lo que hay es una invitación, un llamado y una disposición y vámonos, y un cambio. Vidas transformadas es la única cosa que podemos tener para demostrar el Evangelio. Así que para que otra persona pueda creer, lo único que yo puedo hacer es mostrarles el cambio. Porque no se trata de creer doctrina, se trata de creer que hay un poder que está obrando para liberar y para cambiar. Hay decenas, por no decir centenares y miles de hijos nuestros, parientes nuestros que crecieron en esta iglesia y que no están con nosotros porque se fueron convencidos de que no se puede. ¿Y qué es lo que no se puede? No se puede cumplir con toda esa serie de listas y de condiciones de doctrinas que les hemos enseñado que tienen que cumplir. Porque les hemos dado la doctrina, pero no les hemos enseñado del poder. ¿Y qué es más importante? ¿La doctrina o el poder? El poder. Saben, pero no pueden. Y ese era el problema de los fariseos y de los escribas. Por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si tu forma de vida es el resultado de tu fuerza de voluntad y de tus conocimientos y de las técnicas, las estrategias y las metodologías y las motivaciones y todas estas cosas que usamos para que la gente esté en la iglesia, para que siga participando, para que venga a la iglesia, un buen programa, esta cosa y lo otro, si eso es lo que está produciendo esa vida cristiana, esa no va a ser suficiente. Y podemos tener una iglesia activa, hermosa, rebosante de toda clase de actividades, llena de personas con un programa muy animado y todo lo demás, y toda la gente cumpliendo con todo lo que la iglesia requiere, alcanzando todos los blancos. Pero la pregunta es, ¿qué poder es el que está obrando eso? Una de las cosas más peligrosas que tenemos como organización adventista es que somos una iglesia muy grande. Y como somos una iglesia muy grande, ya tenemos bastante poder. Ya casi no necesitamos de Dios. Porque ya hemos crecido. Es como un niño, ¿no? Cuando tiene 3 meses, definitivamente, aunque quisiera, no puede. Pero cuando ya tiene 18 años, ya no necesita papá, ¿no? Cuando la iglesia adventista ya con 160, 170 años, yo recuerdo cuando celebrábamos que teníamos 1 millón de miembros en todo el mundo. Cuando alcanzábamos blancos de 100,000, 200,000 dólares en diezmo, en una división, era una gran fiesta. Pero ahora no, ahora tenemos de todo, aviones, avionetas, hospitales, barcos, universidades, instituciones, bancos, de todo tenemos por todas partes, con gran poder. Y ese poder hace que las cosas funcionen. Claro que funciona.
como las grandes corporaciones también hacen que las cosas funcionen. Pero la pregunta es, ¿cuál es el poder detrás de esto? ¿La fuerza humana? ¿Esa inteligencia humana? El Evangelio es poder que transforma vidas. No es poder que hace que un templo que estaba ya arruinado mañana ya sea un edificio de 4 millones. No, eso no. Las vidas transformadas es el punto. No los edificios reconstruidos, pintados, hermosos. No son las cantidades de programas de televisión o de emisoras y de radios y transmisoras de televisión que tengamos o el número de satélites que pongamos. Eso no es evidencia del poder del Evangelio. La única evidencia del poder del Evangelio, hermanos, es una vida cambiada. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cómo está la tarea de la liberación y de la transformación? El Evangelio, según Pablo, él lo presenta de otra manera, en otras formas. Vamos a leer, ahora les invito a Romanos 8. Claro, estos son versículos saltados que eventualmente ustedes podrán estudiar todo el libro de Romanos en orden y se van a dar cuenta que hay cosas mucho más interesantes todavía. Romanos 8 del 2 al 4, dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya decíamos que Pablo dice que el Evangelio es poder que libera. Y aquí noten cómo explica él de qué liberación él está hablando, de qué liberación él está tratando de enfatizar aquí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Entonces, hermanos, el Evangelio, según el apóstol Pablo, es un poder que libera. ¿Libera de qué? De la naturaleza carnal. La naturaleza que recibimos desde que Adán pecó, esta creación es una creación caída, que queda bajo el control del pecado. El pecado es un poder que mora en el ser humano, que reina en el ser humano. Nosotros nacemos bajo la influencia de ese poder. No hay uno que haya nacido en esta tierra descendiente de Abraham, de Adán, que no haya nacido en esa condición, bajo la esclavitud, bajo el poder del pecado. Y por cuanto todos mueren, la evidencia es esa. ¿Todos morimos? ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el poder del pecado. Y el Evangelio es que Dios, mediante Jesús, nos está liberando de ese poder. Y el Evangelio consiste en que Dios tome una persona que está bajo la influencia del pecado, del poder del pecado, de una naturaleza pecaminosa, y le dé la victoria, lo libere para que pueda vivir conforme al Espíritu. Entonces estamos hablando de dos formas de vida, la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Y el Evangelio es la experiencia que vive una persona que pasa de estar bajo el control del pecado y de la carne para estar bajo el control del Espíritu. La evidencia más interesante que tenemos en Mateo es aquella de los endemoniados. Los endemoniados
en este caso representados allí por esos dos individuos que llegan diciendo barbaridades, es la evidencia más clara que tenemos de lo que significa estar bajo el poder del pecado. Es un poder que esclaviza, tal que cuando este endemoniado habla, en vez de hablar él, ¿habla quién? El demonio habla por él. Claro que esto es una situación extrema, pero con mucho respeto, hermano, quiero decirle que todos nosotros estamos de una u otra manera representados en ese personaje. No hay una persona que nazca en esta tierra que no nazca en esa condición. Por eso es que necesitamos un Salvador, porque estamos bajo el control de esos poderes. Que esos poderes se disimulen a veces y no se vean tan malos y hasta se parezcan buenos es otra cosa. Pero ¿qué espíritu, qué poder es el que está obrando en la vida de cada persona? Es la pregunta. Así que Pablo dice que él ha sido liberado y ahora él vive no conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y cuando habla de conforme a la carne, está hablando de conforme a la forma de pensar, a la forma de desear, a la forma de sentir, a la forma de gustar de los seres humanos. Lo que es natural a nosotros. Para ser liberado de eso por el Evangelio, a fin de que podamos vivir conforme no a nuestra naturaleza, sino a la naturaleza de Cristo. Eso es lo que Jesús plantea a Pedro cuando le dice que el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, morir a la naturaleza pecaminosa. Ahora, hay mucha gente que vive bajo la influencia del poder de la naturaleza pecaminosa y son buenos, son amables, son cariñosos, son generosos, son sacrificados, hacen muchas cosas. Usted no puede hallar ninguna falta en ellos. Uno de ellos era un joven que llegó a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y él le dice, pues guarda los mandamientos. La justicia de los fariseos. Todo eso yo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sí. En términos de doctrina y de conocimiento y de práctica, no hacía falta más nada. Pero estaba perdido. Y está aquel otro que llega de noche a Jesús, Nicodemo. Y Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Y cuando él pregunta, ¿cómo es esto? Jesús le dice, pero si tú eres maestro, tú eres el predicador, tú eres el que sabe, tú eres el profesor de teología. ¿Cómo que no sabes estas cosas? Aquí está la prueba, el evangelio no es conocimiento, el evangelio es poder. Y es poder, no cualquier poder, es el poder de Dios que libera y que transforma. Y eso es lo que necesitan nuestros nietos. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos. Y esto es lo que necesitan nuestros vecinos. Y es lo que necesitan nuestros primos. Y lo que necesitan nuestros tíos. Y lo que necesitan nuestros consuegros. Todo mundo eso es lo que necesita. El poder de Dios que libera y que transforma. Así que es posible ser libre de los poderes que gobiernan la creación caída. Y aun cuando vivimos en cuerpos de carne,
También es por la iluminación del Espíritu Santo que podemos ver la gloria de Cristo y contemplando a Cristo ser transformados de gloria en gloria a su semejanza hasta aquel día cuando habremos de verle cara a cara y tendremos un cuerpo glorioso como el de Él. Es un proceso de transformación que va sin fin hasta aquel día, de perfeccionamiento, de santificación, de transformación. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 17 y 18. Allí nos habla él acerca de esto. También lo menciona en 1 Corintios 15. Déjeme leerle 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que el Señor es el Espíritu y donde Él está hay libertad. ¿En qué sentido? Libertad para poder hacer la voluntad de Dios. El problema de la esclavitud del pecado es que la esclavitud del pecado le impide a la persona hacer lo que Dios quiere porque está sujeto a un amo que es el pecado. Jesús lo libera del pecado para que la persona esté libre de hacer lo que Dios desea, de llegar a ser lo que Dios quiere que él sea, para ser usado por Dios. Así que Pablo nos invita y nos apela hoy, en esta mañana, con las palabras que podemos encontrar en Filipenses 1:27 y con eso hemos de terminar. En Filipenses 1:27, habiendo escuchado a Pablo hoy hablando acerca de su evangelio, porque en realidad lo que yo he hecho, hermanos, es hoy hablarles a nombre del apóstol Pablo en lo que se refiere a lo que Pablo dice que es su evangelio. En Filipenses 1:27, Pablo termina el sermón de hoy para nosotros con las siguientes palabras. Hermanos de hueso urban, solamente que os comportéis como es digno de ¿qué cosa? Del Evangelio de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere decir Pablo? Esa es la invitación de Pablo, ese es el llamado esta mañana, que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es comportarse como es digno? Que nuestra vida muestre que hay poder, que libera y que transforma. Eso es. Y esa es la invitación que el Señor nos hace hoy, que vamos a salir de la iglesia y vamos a hacerle frente a otra semana de trabajo. Tenemos que ir al frente, enfrentar la vida, enfrentar cada día, demostrando que hay poder que libera y que transforma. Que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, que nos fortalece. Y ese poder es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, obrando en nuestras vidas.